Michael Lightman es indudablemente el más destacado cabalista en nuestros tiempos. Cuenta con un doctorado en filosofía, maestría de ciencias en biocibernética, es profesor en ontología y teoría del conocimiento, presidente y fundador de ambos institutos, Ashlag Ibn Baruch, para la educación y la investigación de la Kabbalah, y es autor de más de 30 libros, los cuales se han traducido a 9 idiomas. El Dr. Lightman es miembro del Consejo Mundial de la Sabiduría. Este programa explora la divulgación de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra época. A través del relato sobre los grandes cabalistas de la historia y sus libros, comprenderá por qué la Kabbalah estuvo oculta por tantos años. También aprenderá sobre la conexión entre la crisis global actual y la apariencia contemporánea de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah es la más antigua de todas las sabidurías. Se remonta a los tiempos de Abraham, el patriarca, en el siglo XVIII, antes de la era común, 3.800 años atrás. El patriarca Abraham era un beduino de una tribu en Babilonia, quien descubrió la existencia de la divinidad, una realidad fuera de este mundo. Luego escribió un libro acerca de esto llamado Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que en realidad es el primer libro sobre la sabiduría de la Kabbalah. Hubo muchos otros cabalistas después de él, sus discípulos, sus hijos y sus nietos. Todos ellos se involucraron en la Kabbalah hasta la segunda revelación de la sabiduría por parte de Moisés, durante el éxodo de Egipto. Moisés fue un gran cabalista. Escribió el libro de la Torá para nosotros. En este expresó también sus propias revelaciones del mundo superior, pero de una manera distinta. Abraham escribió en nombres Sefirot y Parsufim, mientras que Moisés se expresó en un lenguaje diferente, el lenguaje de las ramas. Debido a que todo en este mundo viene de arriba, de un mundo superior, tal como está escrito, no hay ningún brote de hierba abajo que no tenga su ángel arriba que lo golpea y le dice, crece. Por lo tanto, hay una completa correlación entre todos los elementos del mundo superior y los elementos que existen en nuestro mundo. Por ejemplo, en nuestro mundo tenemos un lenguaje y denominaciones y nombres para cada elemento ante nosotros. Podemos tomar estos nombres, simular que ascendemos un nivel a un mundo superior y usar los nombres de este mundo para describir todo lo que nos ocurre en ese mundo superior. Eso es lo que Moisés hizo y se le llama el lenguaje de las ramas. Gracias a él, ahora tenemos el libro de la Torá. La gente en este mundo piensa que habla acerca de este mundo, acerca de alguna historia, romance, todo tipo de travesías e incidentes. Pero quienes se encuentran en el plano superior, sobre el que Moisés tuvo la intención de escribir, saben que Moisés no escribió del todo acerca de nuestro mundo, sino acerca de lo que está en el mundo superior. Estaba describiendo el gobierno superior, la providencia superior, cómo las almas ascienden y descienden, sus encarnaciones y todo el sistema superior. Luego surge el libro del Zohar, el libro más conocido sobre la sabiduría de la Kabbalah, aunque nadie lo comprende del todo. El Zohar está escrito en el lenguaje del Midrash. Es un lenguaje diferente al utilizado por Abraham, quien escribió su libro en Sefirot y nombres. Es también un lenguaje distinto al utilizado por Moisés,
quien escribió en el lenguaje de ramas, usando palabras de este mundo. El Zohar está escrito como ficción, en sentido imaginario y poético. Parecería que habla sobre este mundo y el mundo superior, pero es un lenguaje de leyendas llamado el lenguaje del Midrash. Después del Zohar, llegamos a la revelación en la Edad Media, en Safed, por el santuarí cabalista Isaac Luria. Él no escribió nada por sí mismo, sino que lo que quedó de sus enseñanzas fue escrito por el Rab Haim Vital, su discípulo. Esto marca el principio de la Kabbalah contemporánea. Luego llega la época del Hasidismo y de la evolución de la sabiduría de la Kabbalah en los siglos XVII y XVIII, evolucionando hacia nuestro contemporáneo Baal HaSulam, rabino cabalista Yehudá Aslak. Baal HaSulam escribió los comentarios sobre el Zohar y los escritos del Ari y expresó la Kabbalah en un lenguaje contemporáneo. Escribió el Talmud Eser Sefirot, el estudio de las 10 Sefirot, como un libro científico. Fue escrito de manera académica y muy precisa, con un glosario, preguntas y respuestas. Un libro de texto completo, apropiado para nuestros tiempos. Pero si prestamos atención a estos grandes cabalistas, estos pilares de sabiduría, Abraham, Moisés, Rabí Simón, el Ari, ninguno de ellos quiso revelar la sabiduría, a excepción de Baal HaSulam. Y hubo muchos otros cabalistas en cada generación. Pero ninguno de ellos se preocupó por revelar esta sabiduría a todo el mundo. Solo Baal HaSulam, Rab Yehudá Aslak y el Rab Kook, quien era un gran cabalista que vivió en Israel hasta 1935, cuando falleció. Estaban ansiosos por promover la revelación de la sabiduría de la Kabbalah. Siempre hubo un debate acerca de si la sabiduría debería ser revelada o no. De todas formas, podemos ver que esta sabiduría ya está aquí. Pese a que el debate continúa, debe ser descubierta. No debería ser revelada con todas las opiniones a favor y en contra. De alguna manera ha comenzado a revelarse y se está abriendo a la gente. Y el mundo llega y se interesa por esta sabiduría. Entonces, tenemos que preguntar, ¿es correcto o no revelar esta sabiduría? Aquí podemos remontarnos a los antiguos sabios de todas las naciones del mundo, como Platón y Aristóteles, quienes son mencionados en la introducción de Sefer Yetzirah. Él dice que ellos tampoco querían revelar su propia sabiduría, ya sea que fuera física, matemáticas o cualquier otra disciplina. Esto es lo que escribieron. Lo cito de la introducción al libro Panim Meirot Umasbirot. De hecho, encontramos misterios, incluso en la sabiduría de los sabios seculares de las generaciones pasadas. Está escrito en la introducción del Rab Moshe Butril, en su interpretación al Sefer Yetzirah, el libro de la creación, un ensayo en el nombre de Platón, quien advirtió a sus discípulos lo siguiente: no entreguen la sabiduría a quien no conoce su mérito. De igual forma advirtió Aristóteles: no entreguen la sabiduría a quien no la merece por miedo a que sea robada. Y los sabios interpretaron: si un sabio enseña a alguien que no tiene las virtudes necesarias para ello, roba esta sabiduría y la destruye. Por lo tanto, vemos que no solo con la sabiduría de la Kabbalah, sino que en todas las demás sabidurías, los verdaderos sabios, quienes se preocupaban por el conocimiento, deseaban ocultarlo. Baal HaSulam nos explica por qué desearon ocultarlo. Si un hombre conoce las fuerzas de la naturaleza y cómo explotarlas, la pregunta es:
¿Usará estas fuerzas para bien o para mal? Y vemos que con cada nuevo descubrimiento de la ciencia, los científicos aparentemente son neutrales, mientras que el conocimiento en sí mismo es una sabiduría pura, la sabiduría de la luz. Cuando se trata de aplicarla, la gente tiende a usarla mal, arrepintiéndose posteriormente por haberla utilizado. Esto es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la historia. El desarrollo de la sabiduría, primero, siempre ha sido dirigido hacia la guerra y la destrucción. De ser así, entonces, quizás no sea sabio revelar la sabiduría. ¿Pero hasta cuándo? De acuerdo a los sabios es, hasta que el hombre no se haya elevado en su nivel moral, su responsabilidad y su comprensión de lo que está pasando, a tal grado que será capaz de utilizar este conocimiento correctamente. Hasta ahora no hemos tenido mucho éxito, tal como lo demuestran los acontecimientos diarios. Y entonces, ¿qué pasará después? Hoy en día estamos destruyendo la ecología mundial. Nos encontramos en un estado constante de temor e inseguridad con respecto al futuro. Las armas están siendo dispersas en las manos equivocadas alrededor del mundo. Y no vemos que resulte nada bueno de ningún desarrollo, incluso de la medicina. De hecho, no importa cuán duro tratemos de progresar, no estamos siendo saludables. Mientras más producimos medios de comunicación y cultura, para llenar nuestras vidas, nos estamos convirtiendo en personas más depresivas. ¿Sabía que la depresión es hoy en día la enfermedad número 1 en el mundo? Y cuando la gente está desesperada, se sumerge en las drogas, matan, asesinan, se enloquecen por falta de mejores opciones. En otras palabras, nuestro desarrollo va en la dirección equivocada. Baal Hasulam explica de dónde proviene todo. Nuestros niveles de desarrollo radican simplemente en nuestro deseo de recibir. Esa es nuestra sustancia, el deseo de recibir, el cual evoluciona continuamente. Sin embargo, el desarrollo del deseo de recibir es gradual. Primero que todo, evoluciona hacia los deseos físicos. Lo físico enfocándose en lo que el cuerpo necesita. Aún si la gente viviera sola, de todas maneras desearía alimento, sexo, familia y techo. Esto es lo que los cuerpos necesitan. Por lo tanto, estos deseos físicos fueron los primeros en evolucionar durante las primeras generaciones de la humanidad. Luego llegó la necesidad de riqueza y dinero. El deseo de recibir siguió creciendo. Después del deseo de dinero, llegó el deseo de honor y poder. Hoy en día, vemos que muchas más personas comienzan a evolucionar. Aquellos que han estado enfocándose en los deseos físicos, pasaron a la búsqueda de los deseos de riqueza. Y después del honor, viene el deseo del conocimiento científico. De la Edad Media en adelante, y especialmente desde la época del Renacimiento, en nuestros tiempos, el deseo de espiritualidad ha comenzado a despertar. Cada vez más, la gente llega a este mundo, lo hace con un deseo mayor de recibir y con un ego más grande. Esa es la razón por la que todas las enseñanzas deben ocultarse, para que no las utilicen de manera inapropiada. ¿Cuándo aparece el deseo de recibir espiritualidad? Después que la persona se encuentra completamente desesperada con su propio desarrollo en los niveles previos y alcanza un estado en el que parece que no hay nada en este mundo que lo satisfaga. Solo entonces se pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de esta vida y de todo este sufrimiento? Estas preguntas llevarán entonces a la persona a formular preguntas acerca del origen. ¿De dónde proviene mi vida? Estas son preguntas de un plano superior, por decirlo así. Este es el deseo corporal de recibir todo lo que nos pasa aquí en este mundo. De aquí comienza el deseo espiritual de recibir.
Ahora, el buscador comienza a preguntarse acerca de las cosas que están más allá de este mundo, acerca de las razones que están más allá de este mundo. En este punto es cuando la sabiduría de la Kabbalah debe ser revelada. ¿Por qué? Porque la Kabbalah responde esas preguntas, y cuando sea revelada, esas revelaciones nos mejorarán, nos brindarán apoyo y nos corregirán. Una vez que seamos corregidos, estaremos protegidos en contra de nuestro ego y no nos haremos daño a nosotros mismos. Además, entenderemos cómo está construida la realidad y comprenderemos el mundo superior. Y conoceremos la providencia y el gobierno del mundo superior sobre nosotros. Solo entonces, después que la sabiduría de la Kabbalah sea revelada, nos será permitido abrir todas las demás enseñanzas. Aprenderemos cómo hemos hecho todo de manera incorrecta en el pasado. En este punto, seguro, no nos haremos daño a nosotros mismos. Esta es la razón por la que en estos días el mundo está enfrentando un periodo muy difícil de crisis. En el pasado, cuando había crisis, era reemplazada por otra. Si había una crisis económica, era sustituida por una espiritual. Si no era una crisis espiritual, se transformaba en una cultural, y si no, tecnológica. De alguna manera, una fue sustituyendo a la otra, y así fue evolucionando la humanidad. Pero hoy hemos llegado a un punto en el que no importa a qué expertos se les hable, filósofos, físicos, humanistas, científicos, sociólogos, todos se han detenido en un punto ciego de su desarrollo, carentes por completo de la habilidad de vislumbrar el sendero correcto a seguir. Son incapaces de ver o entender, sintiendo impotencia de seguir desarrollándose. En este punto, dicen los cabalistas, y solo entonces debe ser revelada la sabiduría de la Kabbalah, porque brinda la respuesta que estos expertos buscan. En otras palabras, hoy en día hay una carencia, y la sabiduría de la Kabbalah es revelada de acuerdo a esa carencia. Y por lo tanto, actualmente es el tiempo de que sea revelada. ¿Cuál es la necesidad de que sea revelada y qué es lo que hace? Con respecto a esto, Baal HaSulam escribió lo siguiente en La esencia de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Alrededor de qué gira la sabiduría? La sabiduría es una secuencia de raíces que van descolgándose a manera de causa y efecto, de acuerdo a reglas fijas y determinadas, entrelazándose hacia una sola meta exaltada, descrita como la revelación de su divinidad a sus criaturas en este mundo. Significa que esta sabiduría no es simplemente una sabiduría teórica o abstracta, sino que es un medio, una herramienta por medio de la cual se le abre al ser humano la posibilidad de subir por la escalera de la realización hasta que alcance la revelación de la divinidad. Cuando se revela la divinidad se revela a sus criaturas en este mundo. Esto significa que estamos aquí, viviendo nuestras vidas cotidianas y al mismo tiempo nos elevamos en nuestro interior, en nuestro alcance y llegamos a revelar la divinidad. Lo expresa de la siguiente manera: la influencia de la divinidad sobre este mundo es permanente y con leyes absolutas. En nuestro mundo, estas son las leyes de la naturaleza. Cuando empezamos a subir por los diferentes niveles, simplemente integramos todas estas leyes en nuestra naturaleza y empezamos a revelar lo que estaba oculto y más allá de nuestra naturaleza. Empiezas a ver el mundo como si fuera transparente. Atraviesas con tu vista y tu sensación todo lo que ves aquí y empiezas a observar lo que ocurre más allá de eso. Las conexiones entre todos los acontecimientos. ¿Qué afecta a qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y cuáles son las consecuencias de mis hechos? ¿Qué tipo de retroalimentación recibo de mis hechos y mis pensamientos? Se dice que el pensamiento es el mayor poder que posee el hombre, pero no lo reconocemos ni tampoco lo sentimos. En resumen, tendré el conocimiento de cómo afectar este sistema aquí, el sistema de gobierno y supervisión.
y sabré cómo eso me afecta de vuelta. Esto me enseña cómo vivir correctamente, ya que si supiera que algo en mi vida podría causarme daño, no lo haría. Mi deseo de recibir, mi ego, mi fuerza corporal, no me dejaría hacer ninguna cosa que me pudiera perjudicar o afligir. Y no hay otra manera para educar a las personas. Por lo tanto, por medio de todo este desarrollo, el ser humano llega a un estado de desesperación, así como el estado en el que se encuentra la humanidad actualmente. Y apenas estamos en el principio, será aún peor. Lo único que queda es abrirle a la humanidad este sistema de gobierno y supervisión que existe aquí, en la fuerza superior. Cuando el hombre lo revele y lo vea, en definitiva, no fallará. Una vez que el ser humano lo posea, una vez que conozca todo el sistema, se le proveerán todas las sabidurías externas. Y entonces sabrá cómo utilizarlas para beneficiar al mundo. Ya que nuestro problema es que en nuestro mundo vemos solamente una fracción de toda la realidad. Por lo tanto, la Kabbalah, a fin de cuentas, no es mística, sino lo más práctico y fundamental que existe para los seres humanos. Los cabalistas nos explican que toda la evolución por la que hemos transcurrido era solo para que eventualmente llegáramos a ver, después de todo nuestro desarrollo, la medida en que nuestra naturaleza no nos brinda una solución. No podemos vivir una vida pasible, simplemente no podemos vivir una vida segura y normal. Ya nos estamos dando cuenta de eso, lo sentimos, y eso significa que estamos empezando a rechazar, supuestamente, a este mundo. Deseamos elevarnos hacia afuera de él, queremos subir por encima de él. Es entonces que se considera que tenemos una verdadera necesidad dentro de nosotros, llamada el punto en el corazón. Es decir, ya poseemos este sexto sentido tan especial que nos permite descubrir el sistema superior, el mundo superior, y por medio de él podemos alcanzar una vida pacífica. En este programa hemos aprendido sobre grandes cabalistas en el transcurso de la historia, sobre los libros que han escrito, acerca de por qué la Kabbalah ha permanecido oculta por tantas generaciones y las dudas de sus exponentes con respecto a su revelación. Aprendimos sobre la evolución de los deseos humanos, el estado del mundo, la crisis global y su origen, y la necesidad de la revelación contemporánea de la Kabbalah. Finalmente, aprendimos acerca de los beneficios que presenta la revelación de la Kabbalah a todos y cada uno de nosotros. Este programa explora la divulgación de la sabiduría de la Kabbalah en nuestra época. A través del relato sobre los grandes cabalistas de la historia y sus libros, comprenderá por qué la Kabbalah estuvo oculta por tantos años. También aprenderá sobre la conexión entre la crisis global actual y la apariencia contemporánea de la Kabbalah. A través de los siglos, probablemente ningún otro libro ha estado rodeado de tanto misterio, especulaciones, desacuerdos y encrucijadas como el libro del Zohar. La verdadera historia de su creación, desaparición y resurgimiento en nuestros tiempos es tan dramática y emocionante como cualquiera de las mejores novelas de suspenso. El libro del Zohar es un libro de profecías y revelaciones que solo pueden ser descifradas por cabalistas. Fue escrito en el siglo IV de la Era Común en la tierra de Israel, en la diminuta y estrecha cueva de Hidra Rabba, perdida en los bosques de la ciudad de Safed, a los pies del monte Merón. Huyendo de la persecución romana, 10 cabalistas huyeron hacia acá donde apenas llega la luz del día. Guiados por el rabí Shimon Bar Yochai, conocido como Rashbi, se sentaron mientras las velas se consumían.
Él habló y toda la sabiduría recibida a través de iluminación quedó registrada, escrita por el Rabí Abba. Así nació el libro del Zohar, el libro secreto de las profecías y descubrimientos que la humanidad todavía tiene que alcanzar. Cada letra, cada línea o símbolo en este libro tiene un significado preciso y un propósito específico. Contiene todo: las guerras y la paz, el hombre y el poder, acerca de la creación y la destrucción, acerca de la conquista del universo y el futuro de la humanidad. Todas las profecías de Nostradamus, todos los descubrimientos de Galileo, de Newton, Einstein, han sido todos escritos en este libro. Solo imagine, únicamente en el siglo IV de la era común el mundo está siendo asolado por las guerras. El poder y las riquezas se han convertido en los principales valores de la humanidad. Los bárbaros atacan Roma, las epidemias cobran la vida de cientos de miles de personas. Y mientras tanto, aquí, en esta pequeña cueva oculta en el norte de Israel, estos 10 cabalistas están sentados escribiendo un libro acerca de la eternidad y el amor. Y de repente, el libro desaparece. Por siglos. La fuente de la Kabbalah proviene del conocimiento de uno mismo. A través de su propio ser, el hombre puede alcanzar los mundos superiores. Este método de desarrollo se emplea en cualquier otra ciencia, en donde un individuo observa nuestro mundo con sus órganos sensoriales y la ayuda de diversos artefactos. Anotamos y acumulamos toda la información. La Kabbalah no es diferente. A través de los siglos, las personas que han ido captando más y más y han penetrado profundamente en los mundos superiores, han registrado este conocimiento. Es así como se ha desarrollado hasta ahora. Las fuerzas que bajan desde el mundo superior hasta este mundo determinan todo lo que ocurre en el planeta. Cada zona geográfica se encuentra bajo el control de una fuerza específica. Por lo tanto, se dice que una persona que cambia la ubicación de su residencia cambia su suerte. En particular, los territorios de la Galilea, Safed y Mirón se encontraron bajo la influencia de poderosas fuerzas superiores durante un largo periodo hasta el siglo XVII. Dichas fuerzas tuvieron una influencia positiva en el hombre, causando su desarrollo espiritual. Los individuos llegaban ahí por instinto, al percibir la presencia verdadera de las fuentes espirituales que podrían llenarlos. Por esta razón, se escribió que la antigua Galilea estaba tan densamente poblada que no se podía encontrar un metro cuadrado de espacio libre. Una generación se va y otra generación llega, pero la tierra permanece por siempre. El sol sale y el sol se pone y se apresura a regresar al sitio donde vuelve a aparecer. El viento sopla hacia el sur y se vuelve hacia el norte, y en su carrera va girando sin cesar, y el viento regresa a su curso. Todos los ríos fluyen hacia el mar, y sin embargo, el mar nunca se llena. Hacia el sitio a donde fluyen los ríos, ahí fluyen de regreso. Eclesiastés. Safed era la antigua ciudad que albergó a muchos cabalistas. Era una ciudad muy especial, sobre todo en aquella época en que se encontraba impregnada de espiritualidad. Incluso, la influencia de la fuerza superior era única y específica para cada región de la ciudad. El cabalista podía sentarse en su lugar para escribir y se podía saber por sus escritos de qué parte de la ciudad provenía. Así de profundo era el efecto de la fuerza superior que cambiaba de un distrito a otro. Así era la fuente de donde extraía el conocimiento, siendo diferente a la de su vecino. Sus escritos eran similares en esencia, pero los articulaban de manera diferente. Es un fenómeno muy interesante de observar y que nos permite escudriñar la superficie terrestre.
su geografía cabalista conforme a las fuerzas espirituales que actúan en ella. El hombre se encuentra perplejo ante todo lo que sucede a su alrededor y no comprende cómo es que todo esto que ocurre está conectado a un cuadro integrado de la naturaleza. Como cada detalle minúsculo es vital, cumpliendo su propósito para la creación entera. Gradualmente, sin embargo, al ir estudiando la Kabbalah, todo se aclara. Nachman de Breslov. Este segmento específico de la Kabbalah estudia la evolución de esta fuerza. Podemos constatar cómo los países crecen, las naciones caen, nacen o desaparecen, prosperan, se reubican, se fusionan y demás. ¿Por qué pasa esto? Es el resultado de los efectos de la fuerza superior que provoca estos cambios, desarrollos. Abdad era una ciudad que se encontraba en el camino, que seguían las caravanas que iban de la antigua Persia hacia Egipto. De pronto desapareció. Fue completamente destruida, mientras que otras ciudades como Jericó, Jerusalén y El Cairo prevalecen. Hay muchas ciudades que se localizaban en este camino de caravanas que han desaparecido. Para todo hay una estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para juntarlas. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Eclesiastés. Cambió la fuerza espiritual que los gobernó, que los incorporó a sí misma, que los sustentó. Podemos, en la práctica, prever los cambios que van a ocurrir en la faz de la Tierra como consecuencia de los cambios de la fuerza superior. La fuerza espiritual superior que contribuyó en gran medida al renacimiento espiritual en la Galilea desapareció alrededor de los siglos II o III de la era común. Tal como quedó asentado hace mucho tiempo en el Talmud, la Galilea iba a experimentar la ruina espiritual completa. Por otro lado, está escrito que una fuerza que mostraría a toda la humanidad la salida de los abismos, del estado de caída y humillación en que existimos, saldría precisamente de la Galilea. Un lugar devastado, desprovisto de toda la espiritualidad que antes tuvo. Así continúa a través de los siglos hasta el siglo XV, cuando el gran cabalista, el Ari, llegó a Safed. De una generación a otra, las mismas almas descienden a este mundo. Vienen a desarrollarse, avanzando más y más. Así que, cada vez que se reencarnan, necesitan un nuevo método para alcanzar los mundos superiores. A medida que las almas van evolucionando, requieren de un método más avanzado. El Ari transformó, desarrolló y amplió este método para adecuarlo a todos, a cualquier grupo de gente. Se trate de quien se trate, sin importar dónde estudien. A partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, emergieron grandes grupos de cabalistas en Europa del Este y en otros países. En el siglo XIX, el método lentamente fue desapareciendo, ya que no era apropiado para las almas que bajaban al mundo en esa época. Esta degradación paulatina continuó hasta el siglo XX. El cabalista Aslak, mi maestro, hizo su aparición en este momento. Dos grandes cabalistas, el Rab Aslak y su hijo, tomaron el método del libro del Zohar y escribieron un comentario sobre el mismo que se llama Hasulam, la escalera. El nombre significa que cualquiera puede utilizar este método e ir ascendiendo por la escalera hacia los mundos espirituales. También escribieron un comentario que llamaron Enseñanza de las 10 Sefirot
utilizando el método que Lari creó en sus libros en el siglo XV. Estas 10 sefirot, que son inefables, de origen y fin inconmensurable, un abismo de bondad y uno de maldad, de altura y de profundidad infinitas, tienen su final y su principio fusionados. Y así como es la llama a la brasa ardiente, su Señor es uno. Sefer Yesirá, el libro de la creación. Las tumbas de mis 2 grandes maestros están aquí. He estado conectado a ellos por muchos años. Todo lo que recibo, aún hoy, lo recibo a través de su alma. Esto es porque la Kabbalah le permite a uno conectarse con el alma de su maestro durante toda su existencia. A través de esta conexión se puede lograr un enlace con las almas de otros cabalistas, pues la palabra espiritual implica una interconexión de todas las almas, en donde ellas se encuentran en el nivel más sublime, finalmente unidas en una sola. Al morir el cuerpo, el alma asciende y de inmediato se reviste en un nuevo cuerpo para iniciar otra vida. El alma acumula nueva información en cada reencarnación. El cuerpo, sin embargo, es siempre el de un ser humano. Siempre es masculino para un hombre y femenino para una mujer. Ocurre así de un ciclo de vida a otro. Estos ciclos de vida se pueden comparar a un cambio de ropa. Así como me cambio la camisa, así el alma cambia de cuerpo. Las almas no se distinguen por sus atributos externos. El alma no le da importancia a cosas como a la apariencia personal. Aptitudes, nacionalidad y cualquier otra característica especial, lo cual es tan solo un indicativo de la raíz espiritual del alma. Al final, sin embargo, las almas ascienden de regreso a su raíz, en donde se unen en una sola. Las almas de todos los hombres se unen en una sola alma, que representa al hombre. Y las almas de las mujeres se unen para formar una sola alma, que representa a la mujer. Estas 2 piezas se integran para formar una sola alma. Así es la unión entre Adán y Eva, que el Creador quería hacer desde el principio. No estamos hablando de un hombre y una mujer en este mundo, sino de las 2 piezas de una estructura en un todo espiritual. 2 partes de un alma que se unen para formar un objeto perfecto espiritual. Una vasija totalmente llena con la luz superior y la bondad que el Creador tenía dispuesta. Quiere decir que las diferencias entre las personas a nivel corporal son únicamente la manifestación de su estado no corregido en este mundo. Así que cuando un cabalista asciende, neutralizando su cuerpo, es decir, sus atributos egoístas, se reúne con todas las demás almas. Está claro que no necesita visitar las tumbas o efectuar rituales. Es totalmente innecesario y la Kabbalah no trata estos asuntos. Los cabalistas no tienen la obligación de realizar acciones físicas en este mundo. Todas sus acciones son internas. El que no conoce la sabiduría de la Kabbalah solo percibe lo que es externo, aparente, corporal. La esencia, sin embargo, es interior y se puede alcanzar por medio de dirección interna. Ranjal. Estoy rodeado por un mar inmenso de información y recibo dispositivos de esta, pero tengo muy poco alcance. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, los 5 órganos sensoriales. Si se pudiera incrementar la sensibilidad de estos órganos sensoriales, más allá de sus limitaciones, podríamos percibir el mundo real. La Kabbalah desarrolla un nuevo sentido, una pantalla mediante la cual no solo percibimos los cuerpos, sino también las almas, las fuerzas superiores y la manera en que estas fuerzas influyen en nuestro mundo, en su descenso gradual desde los mundos superiores
por obra de la providencia superior. La milagrosa verdad va a resplandecer, y los labios solo podrán pronunciar la verdad. Todo lo que va a revelar sin confidencia, solo tú podrás verlo y nadie más. Baal Hasulam. ¿Sabías que existen imágenes estereoscópicas creadas de tal forma que están constituidas por capas? Si se aprende a desenfocar la concentración del ojo, entonces las capas ocultas surgirán y te van a revelar la vida dentro del cuadro. De una manera similar, la Kabbalah permite el desarrollo del sexto órgano del sentido y sintonizarlo a una frecuencia en que vas a poder ver el mundo en su totalidad, como el universo de las almas, de la existencia del hombre antes y después de la muerte. Te va a responder a la pregunta sobre el significado de la vida, antes de su inicio y después cuando termina. Te permite comportarte correctamente para que esta vida la vivas con provecho. Te ayuda a ver tu misión en todos los ciclos de la vida hasta el presente y después de esta vida. Entras a un nivel de existencia donde experimentas la eternidad y la perfección. La Kabbalah se basa en el desarrollo solo del sexto sentido sensorial, mientras que los otros 5 deben evolucionar de una manera natural. Esto significa que por ningún motivo una persona debe aislarse o limitarse en nada. La persona debe trabajar, tener una familia, convivir con los demás y ser una persona totalmente normal, dando y recibiendo de la sociedad en la que existe. Es este justamente el estado que es necesario para desarrollar el sexto órgano sensorial dentro de él. Si una persona empieza a utilizar el método cabalista para avanzar por sí mismo hacia el mundo superior, podrá mejorar la calidad de los acontecimientos que se presenten y la forma que los perciba. En la medida en que voluntariamente se acerque al mundo superior, cambia la dirección de la fuerza superior sobre él, de negativo a positivo. La iluminación que rodea a alguien que se entrega al estudio de la Kabbalah le imparte una sensación de anhelo de lo superior, otorgándole una abundancia de pureza que le lleva mucho más cerca a alcanzar la perfección. Baal Hasulam. En principio, todo el proceso que sigue el desarrollo de la humanidad asegura que cada persona, sin importar quién sea o dónde se encuentre, va a alcanzar el nivel máximo de la existencia. El hombre es la única criatura que fue hecha para unirse con el superior. Al hombre se le ha colocado entre la perfección y la deficiencia, y es capaz de alcanzar la perfección. Ramchal.